Queridos amigos, una vez más les quiero dar la bienvenida a Telepaz y este ciclo de conferencias de Principio Divino que gracias a esto nos está acercando cada vez más de corazón. Y yo ya no me dirigiría a ustedes como amigos o teleaudiencia, pero como familia, porque así lo siento de corazón. Vamos a ver en esta conferencia en particular un tema crucial y sumamente importante para nuestras vidas. Comprender exactamente qué sucedió 2000 años atrás. Vamos a ver exactamente la misión del Mesías. Porque nosotros tenemos fe, creemos en Jesucristo como el Hijo de Dios, quien fue enviado a la tierra para la salvación de la humanidad, pero quizás no tenemos los detalles, no comprendemos profundamente qué sucedió 2000 años atrás en la historia. Primero que nada, quiero que recordemos y repasemos algo que hemos aprendido en el comienzo de nuestras conferencias, y es el ideal de Dios. Nunca debemos olvidarnos de que Dios crea con un ideal, establecer esa relación ideal entre Adán y Eva como esposo y esposa centrados en Dios, estableciendo padres verdaderos e hijos que se multiplicarían formando familias, sociedades, naciones y un mundo ideal, tanto en la tierra como en el mundo espiritual. Esa era cumplir las 3 bendiciones. Sin embargo, después de haber estudiado la caída y el origen del pecado, somos conscientes que Adán y Eva no cumplieron su responsabilidad, sino por el contrario, se unieron como esposo y esposa, sí, pero centrados en Satanás. Por eso vemos que sus hijos se matan entre ellos. Y vemos familias, sociedades, naciones y un mundo centrado en Satanás, en el mal. Por eso decimos que es un infierno en la tierra, donde hombres y mujeres no se tienen confianza, respeto, amor, todo lo contrario. Hay odio, envidia, resentimiento, guerras, luchas y conflictos. ¿Qué hace Dios ante esta situación? Dijimos que Él se había determinado, como ese Padre de amor verdadero, de amor incondicional, a restaurar ese ideal. A través de la salvación, a través de este proceso de llevar al hombre que había caído a esa situación de infierno, cortado absolutamente con la línea de vida, la línea de amor y de felicidad, que es Dios, comienza el proceso de la historia para que el Mesías pueda volver a la tierra, para que se establezca el fundamento necesario para que pueda nacer nuevamente un Adán, como dice la Biblia en la primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 45. Nace Jesús como el segundo Adán. Y dijimos que para eso era necesario establecer un fundamento. Porque si no hay un fundamento necesario, cumplido, no puede Dios purificar un linaje y traer a su Hijo nuevamente a la tierra. Por eso vimos que Dios ha intentado en la familia de Adán, en la familia de Noé, en la familia de Abraham, intentos que en un comienzo fracasaron y finalmente es en la unión entre Esaú y Jacob que se establece no solo el fundamento de fe, sino el fundamento de sustancia, y ahí sí están dadas ya las condiciones para que pueda nacer el Hijo de Dios. Vemos entonces que desde ese momento en que Jacob entra a Egipto con sus 12 hijos y sus 70 parientes, comienza un periodo de 400 años, como ustedes recordarán, que debían sufrir los descendientes de Abraham en tierra ajena. Fue en Egipto, 400 años en el cual fueron esclavos. Luego un periodo de 400 años de los jueces, 120 del Reino Unido, 400 del Reino Dividido, 210 de cautiverio y retorno en Babilonia, y finalmente los últimos 400 años de preparación para el Mesías, y nace Jesús. Luego en conferencias posteriores vamos a ver en detalles cada uno de estos periodos históricos, pero en estos momentos quería recordarle simplemente todo el esfuerzo, cómo Dios una y otra vez ha tratado de crear ese fundamento victorioso para que pueda venir el Mesías. Vamos a ver entonces, 2000 años atrás, ¿qué sucedió? En primera instancia vamos a analizar el tema de la cruz. Una de las preguntas que muchos teólogos se han hecho a lo largo de la historia es, ¿fue la crucifixión de Jesús
la voluntad original que Dios deseaba para su Hijo. Es decir, después de un fundamento y una preparación de 4000 años bíblicos, desde Adán hasta Jesús, y en particular 2000 años, desde que Abraham, Isaac y Jacob consiguen la victoria, hasta la llegada de Jesús, profeta tras profeta, Dios preparando un pueblo elegido, que está esperando, el pueblo de Israel está esperando ese momento, que venga el Hijo de Dios, venga el Mesías, el Cristo, para que muera en una cruz. Vamos a analizar esto con detalles. Primero vamos a considerar desde el punto de vista de las palabras de sus discípulos. ¿Qué indicaban ellos claramente? Que la muerte de Jesús fue un asesinato. San Esteban, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 51, dice así: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, así como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas vuestros padres no persiguieron? Y mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, a quien vosotros, al justo, es decir, a Jesús, habéis entregado y asesinado. Si nosotros penetramos en el corazón de San Esteban, que fue el primer mártir, ¿qué está tratando de decir él? Ustedes lo asesinaron. No está haciendo un comentario con alegría, porque ustedes lo llevaron a la cruz para que cumpla el propósito de su misión, ¿no? Ustedes lo asesinaron, ustedes lo crucificaron. Leemos también en la primera carta de los Corintios, capítulo 2, versículo 8. Sabiduría, es decir, el plan de Dios para Jesús, que ninguno de los príncipes de este siglo han entendido, porque de haberla entendido, jamás habían crucificado al Señor de la gloria. ¿Qué quiere decir con esto el apóstol Pablo? Si realmente hubiesen entendido, el pueblo de Israel hubiese comprendido quién era Jesús, que era su Salvador, su Mesías, el que Dios había enviado, si realmente lo hubiesen entendido, no lo hubiesen crucificado, jamás. Usted, si se encontrara con el Mesías 2000 años atrás, con Jesús, que lo está esperando. Imagínense que usted forma parte del pueblo de Israel y está esperando ansiosamente, mañana, tarde y noche, que Dios va a enviar a su Hijo. Y él le dice que ya llegó, que está ahí predicando en Galilea. Y usted va a crucificar al Hijo de Dios. ¿Usted mataría a ese hombre divino que usted está esperando? Vamos a analizar ahora la situación de Judas, que se considera una traición. Si la voluntad original de Dios es que Jesús muera en una cruz, que sufra una cruz derramando sangre por los pecados de la humanidad, entonces Judas no sería un traicionero. Judas sería un gran héroe, un gran santo de la historia, porque es gracias a Judas que Jesús va el camino de la cruz. Sin embargo, se considera una traición. Si la voluntad de Dios hubiera sido la de Judas traicionar a Jesús, Jesús no lo hubiera maldecido. Mateo 26, 24, ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? Ay de aquel por el cual el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Así de terrible es el acto de Judas. En ningún momento Jesús está diciendo, gracias a Judas yo voy a cumplir el deseo original de mi Padre, que es que muera en una cruz. No, más le vale a ese hombre no haber nacido. Es tan grave, es tan trágico lo que ha hecho, que es mejor que no hubiese nacido en esta tierra. Por eso entendemos que la traición de Judas es la voluntad de Satanás. ¿Quién sino Satanás quiere ver al Hijo de Dios morir y sufrir y caer? Por eso lo tentó. ¿Una vez? No. ¿2 veces? No. 3 veces. Viene Satanás al desierto después que Jesús ayunó durante 40 días y 40 noches. Y lo quiere destruir. Una y otra vez. Y busca la manera de terminar con la vida del Hijo de Dios. Por eso leemos en Lucas 22, versículo 3, que dice, Satanás entró en Judas. Satanás entró en Judas.
¿Qué nos dice esto claramente? Que lo que Judas estaba realizando, si Satanás estaba dentro de Judas, no es la voluntad de Dios. Vamos a analizar ahora de las mismas palabras y el corazón de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Él cuando está en la cruz? Y le pido que tome minutos para reflexionar mucho conmigo. Que nos pongamos profundamente a conectarnos con el corazón de Jesús, 2000 años atrás. Él dice en Lucas 23:34, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es decir, ellos lo están crucificando. Ellos incluso se están mofando de Él en la cruz. Y Él que mostró ese amor verdadero, incambiable, eterno y absoluto, sin quejarse en ningún momento, sin ningún tipo de resentimiento, todo lo contrario, dice, Padre, por favor, perdónalos. Pero ¿por qué Dios en esos momentos necesita perdonarlos? Porque no saben lo que hacen. Me están crucificando. Vamos a considerar también las palabras de Jesús, porque si la voluntad de Dios hubiera sido de crucificar a Jesús, Él no hubiera pedido que creyeran en Él. ¿Qué quiere decir esto? Si usted analiza los evangelios, las primeras palabras que Jesús proclama, después de haber superado las tentaciones en el desierto, en Mateo capítulo 4, versículo 11, es, arrepentíos que el reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos se ha acercado. Vengo a traerles el reino. Son las primeras palabras de Jesús. Él no habla de una cruz. Él no habla de un camino de sufrimiento, de una traición de Judas. En ese momento, Él comienza a buscar a los hijos de Israel para que encuentren al Mesías, al Salvador, al Hijo de Dios. En Juan 8:37, Jesús comparte su corazón y le dice, yo sé que sois descendientes de Abraham, pero aún tratáis de matarme, porque no creéis en mí. Debido a que no creen en mí, ustedes me quieren matar. ¿Qué quiere decir esto? Que si realmente creyeran en Él, si obedecieran al Hijo de Dios, jamás intentarían matarlo. E imagínense por un momento, ¿qué hubiese pasado 2000 años atrás? Si Dios que manda a su Hijo, Él comienza a predicar y uno tras otro el pueblo de Israel comienza a aceptarlo. Lo aceptan como el Rey de Israel, como el Rey de Reyes. Otra hubiese sido la historia. En Juan 6:28 vuelve a compartir su corazón y les dice claramente cuál es la obra de Dios, o sea, cuál es la voluntad de Dios. Es que creáis en el que Él ha enviado. Hijos míos de Israel, dice Jesús, la voluntad de Dios es que crean en mí, en el que Él ha enviado. Yo he venido para ustedes, para salvarlos. Me han estado esperando 2000 años, desde que Jacob vence con el ángel y se transforma en Israel. En Juan 5:43 dice, yo que vengo de mi Padre, no me recibís. Pero otro que viene en su propio nombre, a ese sí le recibís. Compartiendo su corazón de tristeza, su corazón de angustia. ¿Por qué no me recibís? Yo soy el Hijo de Dios. ¿Por qué no creen en mí? Vamos a analizar también las palabras de Jesús. Porque si la voluntad de Dios hubiera sido de crucificar a Jesús, Él no hubiera lamentado del camino que el pueblo estaba tomando. ¿Qué quiere decir esto? Cuando leemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 23, versículo 37, Él habla a Jerusalén, que representaba al pueblo de Israel, y le dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas y apedreas a los profetas que a ti te son enviados. ¿Cuántas veces quise abrazarte, como la gallina abraza sus polluelos debajo de las alas?
pero tú no quisiste. Es decir, que Jesús en su corazón se lamenta que ese pueblo que lo estaba esperando no lo recibía. Yo hace poquito tiempo he estado en Jerusalén. He estado en esos lugares donde Jesús caminó, donde Jesús predicó, donde Jesús derramó todo su corazón. Y lo único que uno puede hacer es derramar lágrimas de tristeza. El hombre más grande de la historia, el Hijo de Dios, el hombre divino, que solamente tenía amor verdadero en su corazón. Lo único que quiso es salvar a un pueblo, que él no lo recibió y lo rechazó. Considerando una vez más las palabras de Jesús, entendemos que si la voluntad de Dios hubiera sido que los israelitas lo crucificaran, Él no hubiera pronosticado la destrucción de su pueblo. Fíjense que en Lucas capítulo 19, 44, dice que al entrar a la ciudad, lloró por ella. Jesús lloró. ¿Qué quiere decir eso, queridos amigos? ¿Puede estar Él feliz? Si está llorando, ¿puede Él sentir que esa es la voluntad de su Padre? Y dice lo siguiente: oh, si solo tú conocieses en este día lo que es para tu paz, pero ha quedado encubierto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti en el que tus enemigos te rodearán, te sitiarán, te estrecharán por todas partes a ti y a los que estén contigo, y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra. ¿Por qué? Por cuanto no has conocido el tiempo en que Dios te ha visitado. No es que Jesús está condenando a Israel. Jesús llorando. ¿Entienden eso? Llorando con lágrimas de tristeza. Él dice a Israel: debido a que no has conocido el tiempo en que Dios te ha visitado, en el tiempo en que Dios me ha enviado para tu salvación, debido a que me has rechazado, vas a sufrir. Va a haber indemnización. De hecho, sucedió en el año 70, como sabemos muy bien. Jerusalén fue destruida. El templo fue destruido. Solamente quedó una pared como consecuencia de esta crucifixión. Finalmente, vamos a ver de qué manera Jesús se dirige a los escribas y a los fariseos. Y una vez más, querida familia, los invito a que nos conectemos con el corazón de Jesús, no solamente tomando las palabras en abstracto, literalmente, lo que dicen los evangelios. Detrás de estas palabras estaba el corazón del Hijo de Dios, que dice lo siguiente, Mateo 23, 3. Vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque ni entráis al reino de los cielos, ni dejáis entrar a los que entrarían, guías ciegos. Por esa persecución que están llevando adelante estos escribas y fariseos, Jesús le está diciendo: no solamente ustedes no van a entrar al reino, porque persiguiéndome, llevándome el camino de la cruz, ustedes no van a entrar al reino, pero tampoco dejan entrar a aquellos que sí podrían creer en mí y podrían encontrar la salvación. Por eso, cuando nos retrotraemos 2000 años atrás en la historia y analizamos profundamente esta oración de Jesús en Getsemaní, una vez más decimos que si la voluntad original de Dios hubiera sido que Jesús muriera en la cruz, ¿por qué Él pidió no ir a ella? Familia, si ustedes se ponen en el lugar de Jesucristo por un momento, supóngase que usted es Jesús, está 2000 años atrás, y ve que aparece el camino de la cruz. Si usted considera que su misión original, por la cual usted ha nacido, es ir por el camino de la cruz, ¿usted va a pedir no ir a ella? No, todo lo contrario. Iría feliz. Lo mismo le sucedió a Jesucristo. Cuando Él ve que se presenta a la cruz,
Él no está feliz, Él no está gozoso. ¿Por qué? Porque esa no es la voluntad original de Dios. El deseo original de Dios, primario, es que Jesús sea aceptado, que sea el rey de Israel, que luego vaya a Roma como el rey de reyes y el reino de los cielos se establezca en la tierra. ¿Qué dice él en Getsemaní? Dice Mateo 26, 37, 42. Y llegó Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní, y tomó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, y comenzó a entristecerse de gran manera. Y dice lo siguiente a sus tres discípulos queridos: mi alma está muy triste, hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí, que yo voy ahí a orar. ¿Qué quiere decir esto? Jesús le dice: mi alma, mi corazón, está muy triste, muerto de tristeza. En ningún momento vemos en Jesús signos de felicidad, signos de alegría, de que lo que estaba sucediendo era la voluntad de su Padre. Todo lo contrario. Él siente tristeza. Y le dicen: quédense aquí, yo voy allí a orar. Y continúa el versículo diciendo: y acercándose un poco, cayó rostro en tierra, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. ¿Qué quiere decir esto? Si es posible, Padre mío, no tener que ir por el camino de la cruz. Padre mío, no quiero morir en la cruz. Si hay alguna posibilidad, si hay alguna luz, si hay alguna esperanza, si hay alguna chance, Padre, por favor, no quiero ir a la cruz. Y termina diciendo: pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Regresó entonces a sus discípulos y los halló durmiendo. Amigos, esa es la grandeza de Jesús. Si bien Él en su corazón, con lágrimas, le pide a su Padre, si es posible, no ir a la cruz. Padre, aún así, si yo tengo que ir a la cruz y esa es tu voluntad, yo voy. Yo voy porque estoy aquí para hacer tu voluntad. Pero amigos, lo que quiero que entendamos es que Él está triste. Él está pidiendo a su Padre no ir. ¿Por qué? De nuevo, no es esa voluntad original. Pero cuando Él vuelve y ve a sus discípulos, estaban durmiendo, y les dice: con que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no caigáis en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, por segunda vez, oró así, una vez más. Él ora, desesperado. En Lucas dice que sus lágrimas eran como gotas de sangre. Imagínense, si ustedes tienen que ir por el camino de la muerte, ¿cómo uno se siente? Sobre todo si no es la voluntad original de Dios. Una vez más, Él le dice: Padre mío, si esta copa no pueda pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió otra vez y los encontró dormidos. 3 veces dice la Biblia que Él le oró a Dios pidiéndole si había alguna posibilidad. Pero aún sus personas más cercanas, sus queridos discípulos, no pudieron comprender el momento crucial e importante de la vida de Jesús. Y estaban dormidos. Como conclusión, entonces, de acuerdo a todas estas pruebas, podemos concluir que la crucifixión de Jesús no fue la voluntad original de Dios, sino el resultado de un terrible error. Lo vamos a ver en detalles. ¿Qué pasó después? Porque después que Jesús muere en la cruz, si hubiese sido la voluntad original de Dios, deberíamos ver ese reino de los cielos. Sin embargo, ¿cómo continúa la historia? Por un lado, el pueblo de Israel sufre persecución hasta llegar al siglo pasado, la Segunda Guerra Mundial, 6 millones de judíos masacrados. Pero aún los propios discípulos de Jesús sufren por 400 años de persecución en Roma. Entonces,
sufrimiento y opresión por parte de los israelitas. Pero por el otro lado, encontramos también que los cristianos pasaron tremendo sufrimiento en Roma. Por eso ahora quiero que entendamos qué sucedió 2000 años atrás. Porque usted se puede preguntar cómo el Dios Todopoderoso, omnisciente, que todo lo sabe, ¿cómo pudo haber permitido que su hijo muriera en una cruz si no era su voluntad original? Bueno, la respuesta está conectada con lo mismo que sucedió en el comienzo de la historia. ¿Cómo Dios permitió que Adán y Eva cayeran si no era su voluntad original? Como lo vemos en el Génesis 6:6, que Dios sintió dolor en su corazón. Dios había preparado todo como siempre. El fundamento estaba dado y lo realizó a través de la preparación de la llegada de Elías. El profeta Malaquías había predicho que Elías regresaría antes de la venida del Mesías. Esto está en Malaquías 4:5, que es el último libro del Antiguo Testamento. Si ustedes van a su Biblia, van a ver que después de Malaquías se acaba. Este es el libro de Malaquías. Inmediatamente después comienza el Nuevo Testamento. Malaquías es el último libro. Entonces, cuando los israelitas leen aquí, sobre el final del Antiguo Testamento, ¿se dan cuenta? Dice: he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová. Es decir, antes que venga el Hijo de Dios, antes que venga el Mesías. Cuidado, no crean en cualquiera, porque yo les voy a dar una señal, y es que Elías debe venir primero. Entonces los israelitas estaban esperando justamente eso, que llegara Elías. Ahora, ¿quién fue Elías? Elías había nacido 900 antes de Jesús, y era un profeta, y muchos judíos creían que Elías, quien había ascendido al cielo, regresaría en las nubes de la misma manera que se había ido. ¿Por qué? Porque en la segunda carta de Reyes, capítulo 2, versículo 11, usted después lo puede leer con tiempo, manifiesta que Elías ascendió al cielo en una carroza de fuego. Entonces, cuando Malaquías 4:5 dice que Elías debe volver primero, ¿cuál es el razonamiento que hacen los israelitas? Elías dice en la segunda carta a los reyes que se fue al cielo. En Malaquías 4:5 nos dice que Elías debe volver. ¿Cuál es la conclusión? Si se fue al cielo, debe venir de donde vino, es decir, de las nubes del cielo. Por eso el pueblo de Israel estaba esperando esa señal, pero sin embargo, ¿qué sucedió 2000 años atrás? ¿Vino Elías literalmente de las nubes? No, no fue Elías mismo quien retornó, sino Juan el Bautista. Aquí tenemos algunos de los versículos bíblicos que demuestran claramente que Juan el Bautista era ese Elías que debía volver. Vamos a analizar desde las palabras de Jesús cómo Elías vuelve a través de la persona de Juan el Bautista. ¿Y por qué esto es muy importante? Porque cuando aparece Jesús, discípulos comienzan a predicar que ha llegado el Mesías. Ustedes imagínense, pónganse en el lugar del pueblo de Israel. Yo me pongo en el lugar de Pedro, de uno de los discípulos de Jesucristo. Y yo vengo a ustedes y le digo: amados hermanos de Israel, hermanos míos, les traigo las buenas nuevas. El Señor ha llegado, está predicando, está enseñando, el Mesías finalmente llegó, Dios Jehová nos ha enviado a su Hijo. Y usted, leyendo las Escrituras, sabe que Elías debe venir primero. Entonces la pregunta natural e instantánea que usted como pueblo de Israel me haría a mí, Pedro, discípulo de Jesús: ¿pero dónde está Elías? Porque aquí dice que Elías debe venir primero. ¿Cómo tú puedes decir que ese hombre es el Mesías si no hemos visto a Elías volver del cielo?
Vamos a ver entonces que cuando los discípulos de Jesús comienzan a predicar, los judíos le preguntan, si tu maestro es el Mesías, ¿dónde está el Elías que había de venir? En Mateo 11:14, cuando los discípulos le preguntan a Jesús acerca de la interrogación de estos israelitas, Él contesta, y si queréis admitirlo, Él es el Elías que habría de venir. Porque los discípulos, como ustedes saben, eran humildes pescadores. No tenían un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Entonces, cuando los judíos le dicen, ¿pero dónde está Elías?, ellos, al no saber acerca de esta profecía, van y le preguntan a Jesús mismo, quien les dice, sí, Él es el Elías que había de venir. Entonces, ¿qué sucede? Un paso inmediato. Si yo vuelvo a usted, yo soy Pedro, voy a mi Señor y le digo, maestro, maestro, ¿por qué dicen el pueblo de Israel que Elías debe venir primero? Y él dice, es verdad, Elías debe venir primero, Elías es Juan. Claro, Pedro, como los discípulos, tienen fe absoluta en lo que diga el Señor Jesucristo. Si el Señor Jesús dice que Juan el Bautista es Elías, así es. Entonces los discípulos vienen al pueblo de Israel y les dice, sí, amados hermanos, ustedes tenían razón, perdón por mi ignorancia de las Escrituras, Elías tiene que venir primero, pero Elías ya vino, Elías es Juan el Bautista. Juan el Bautista, quien predicaba mañana, de tarde y noche el arrepentimiento y el bautismo. Juan el Bautista es Juan el Bautista. ¿Cómo? Elías es Elías que ascendió al cielo, va a venir en las nubes del cielo. Elías, no Juan el Bautista, no otra persona. Entonces, ¿qué haría usted en esa situación? Bueno, la respuesta más simple es ir a preguntarle a Juan. Le van y le preguntan a Juan, como está registrado en el capítulo 1, versículo 21. ¿Eres tú el Elías? Y Juan dice, no lo soy. Ahora, imagínense qué sucedió 2000 años atrás. Por un lado, aparece un joven, hijo de un carpintero que viene de Galilea, Jesús de Nazaret, que dice que Juan el Bautista es Elías. Por el otro lado, cuando le preguntan a Juan, en concreto, él, el gran profeta, respetado por todo el pueblo de Israel y temido, dice, no, yo no soy. Entonces, ¿en quién creería usted? ¿En la palabra de quién creería usted si forma parte de ese pueblo de Israel? ¿En este gran profeta respetado, hijo del sumo sacerdote Zacarías, cuyo nacimiento fue milagroso? ¿O en este joven, hijo de carpintero de Galilea, de 30 años? Vemos entonces que ante esta negativa, el pueblo judío se encuentra en una encrucijada. Porque es difícil aceptar que ese profeta, Juan el Bautista, era el Elías que había ido al cielo. Entonces, cuando analizamos a quién le van a creer el pueblo de Israel, si a las palabras de Jesús o a las palabras de Juan el Bautista. Jesús, había escándalos que rodeaban su nacimiento. ¿Por qué? Nosotros tenemos fe en la concepción milagrosa de Jesucristo a través de la Madre María. Pero en esos momentos, ¿cómo se veía en la sociedad? María y José estaban comprometidos, no se habían casado. Y de repente María aparece embarazada. Aún en nuestra sociedad, hoy en día, si hay dos personas que están comprometidas, preparándose para el matrimonio, y de repente nos enteramos que esa mujer está embarazada, no se ve muy bien, todo lo contrario. Pero en aquella época no era una cuestión solamente moral. Esto se consideraba un adulterio, tremendo escándalo, que incluso se pagaba con la muerte. La mujer era apedreada, la mujer adúltera era apedreada. Eso rodeaba la situación del nacimiento de Jesús. Por el otro lado, Juan el Bautista, se consideran los milagros. Recuerdan que su madre, Elizabeth, no podía tener hijos, era estéril.
Y finalmente le aparece un ángel de Dios y le revela al sumo sacerdote Zacarías que sí que va a tener un hijo. Y va a tener un hijo muy especial. Como les dije antes, era un humilde hijo de un carpintero Jesús. Mientras que Juan el Bautista era el hijo del sumo sacerdote. Jesús se relacionaba con la gente más baja, más humilde. Quizá usted no tiene conocimientos profundos de la ley mosaica, de la Torá. Pero el pueblo de Israel consideraba que era el único elegido. Todos los demás, que no eran israelitas, los gentiles, eran algo manchado, sucio, que no tenía que alguien relacionarse, y menos una persona que se consideraba un maestro de la ley, como era nuestro Señor Jesucristo. Por el contrario, Juan el Bautista vivía una vida ejemplar a los ojos de los israelitas, mientras que Jesús hacía proclamaciones escandalosas. E incluso el día sábado, el día del descanso, el día sagrado en que de acuerdo a la ley no había que hacer nada, Jesús caminaba, comía y bebía. Por lo tanto, ¿qué consideran los israelitas a Jesús? Un impostor. Esa fue la triste realidad. El pueblo de Israel, los judíos, no creen en lo que está diciendo Jesús, por lo tanto, es alguien falso, es un impostor. Al ver este fracaso, entonces Dios trata de ayudarle a Juan el Bautista, diciéndole un sueño que al día siguiente se encontraría con el Mesías, mientras bautizaba. Como hemos visto en toda la providencia de la restauración, Dios siempre prepara las condiciones para la victoria. Dios es un Dios victorioso y quiere la victoria porque quiere la felicidad de sus hijos. Entonces Dios le revela a Juan el Bautista que se va a encontrar con el Hijo de Dios. Leemos en Juan capítulo 1, versículo 31 al 34. Juan está hablando y dice, yo no le conocía 3 veces, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que mi espíritu desciende sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, y yo doy testimonio de que él es el elegido. Es decir, en un comienzo, Juan tiene una experiencia directa y clara, que Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios, y él incluso da testimonio. Muchas personas y líderes judíos profesaban gran respeto hacia Juan el Bautista. Algunos inclusive pensaban que él era el Mesías. Hasta ese punto él era considerado elevado en la sociedad del pueblo de Israel. Juan había vivido una vida ejemplar de fe y sabía que él debía preparar al pueblo para recibir el Mesías. Vamos a leer un poquito más adelante, como en Lucas capítulo 1, 17. Dios revela claramente que Juan el Bautista viene con la misión de ser el último profeta antes de la llegada del Mesías, a preparar a todo ese pueblo, a unificar, a unir al pueblo de Israel para llevárselo al Hijo de Dios, al Mesías. Juan, entre otras cosas, dice, yo no soy digno de atarle las sandalias. Yo bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí os bautizará con el Espíritu Santo. Y dice, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Con esto que les quiero decir, el principio divino nos revela claramente que Juan el Bautista estaba preparado con conocimiento claro de que Jesús era el Mesías y da testimonio. Pero sin embargo, cuando a él le preguntan si él era el Elías que había de venir, como Jesús lo había profetizado, él lo desconoce. Y a pesar de la revelación que Juan tuvo, no siguió a Jesús y continuó con sus discípulos. Y esto fue algo trágico. Juan capítulo 3, 26 al 30, le preguntan, Rabí, ¿no es ese que está del otro lado del río, refiriéndose a Jesús, aquel de quien diste testimonio? Y Juan responde, conviene que él crezca y que yo disminuya. Y muchas veces esto se ha interpretado como un acto de humildad de Juan el Bautista. Él es el Cristo, él es el Mesías que debe ser glorificado. Yo, un humilde profeta que debe de crecer. Pero en realidad no es así. Porque si algo está creciendo y algo está disminuyendo, es porque van en direcciones opuestas.
Es decir, si Juan el Bautista hubiese continuado después de tener esa experiencia, después de dar testimonio, hubiese seguido a Jesús como su primer discípulo, naturalmente no hubiese crecido con Jesús. No hubiese sido Pedro el primer gran discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Hubiese sido el mismo Juan el Bautista. Y su vida hubiese sido gloriosa. Jamás hubiese terminado decapitado trágicamente como él murió. Vemos entonces que Juan es encarcelado por el rey Herodes, condenado a ser decapitado, y desde la prisión manda a sus discípulos para que le pregunten a Jesús. Aún estando en prisión, Juan, pese a las revelaciones que Dios directamente le había dado, cuando desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, y le dice, este es mi Hijo bien amado en quien tengo complacencia. Juan le manda a 2 discípulos a nuestro Señor Jesucristo, y fíjense lo que le preguntan. ¿Eres tú el que había de venir o debemos esperar a otro? Hasta ese punto llega la duda de Juan. ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Cristo? ¿O debemos esperar a otro? Imagínense cómo se sentía Jesús, quien sabía que Juan venía a preparar el pueblo para él. Jesús le respondió, id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los muertos resucitan, y se anuncia a los pobres la buena nueva. Y dichoso de aquel que no haya escándalo en mí. Juan halló escándalo, duda por todo lo que estaba haciendo Jesús, que aparentemente iba en contra de las Escrituras sagradas del pueblo de Israel. Pero Jesús, como ustedes vieron, no responde. Por supuesto que yo soy el que había de venir. ¿Cómo Juan puede preguntarme si es que soy el que había de venir o no, si mi Padre se lo reveló directamente en el Jordán? Jesús les contesta indirectamente. Díganle a Juan que vean mis obras. Y ahí se dará cuenta que yo era el que había de venir. Y finalmente, queridos amigos, Jesús condena el fracaso de Juan el Bautista con palabras muy duras, palabras muy fuertes, como leemos en Mateo capítulo 11. Dice, en verdad os digo, que entre los nacidos de mujer no ha nacido uno mayor que Juan el Bautista. ¿Qué quiere decir esto? Entre todos los hombres de la historia, desde Adán hasta ese momento, Jesús dice, ninguno ha sido más grande que Juan el Bautista, ninguno ha sido más importante. Ni Noé, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni José, ni Moisés, ni los profetas, nadie fue más grande que Juan. Pero él continúa diciendo, sin embargo, ¿qué quiere decir sin embargo? Juan ha sido el más grande de la historia hasta hoy. Sin embargo, pero, el más pequeño en el reino de los cielos será mayor que él. Y si nosotros figurativamente decimos que este es el reino de los cielos, y Jesús dice, aún el menor en el reino de los cielos va a ser mayor que Juan, quiere decir que Juan no está en el reino de los cielos. Hasta ese punto se sentía Jesús dolido por el fracaso en esa segunda parte en el ministerio de Juan el Bautista, que comienza bien predicando y dando testimonio, pero que no lo sigue y duda de él. Por lo tanto, debemos entender que la razón principal por la cual Jesús fue crucificado es el mismo fracaso de Juan el Bautista, porque es él el que debía llevar al pueblo de Israel. Por eso vemos que si él reconoce a Jesús, el pueblo judío que automáticamente creía en Juan, ven en el diagrama, iría directamente a Jesús. Pero si él negaba la realidad de la misión de Jesús, el pueblo no llegaría, no lo aceptaría y no se uniría para hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué entonces Jesús dice que Juan el Bautista era Elías? En el Lucas capítulo 1, versículo 17, dice claramente que él venía a completar la misión de Elías, porque él la había dejado sin terminar en la tierra. Juan el Bautista entonces
es la segunda venida de Elías. Viene con la misión, viene con la responsabilidad, no el cuerpo físico. Sabemos que por la ley natural, lo hemos estudiado en los principios de la creación, el cuerpo vuelve a la tierra de donde vino. Hay una descomposición natural y física que eso forma parte de la creación y de los principios de la naturaleza. Entonces, quien vuelve es el espíritu de Elías. Y nace alguien en la tierra con la misma misión, con el mismo poder, con la misma responsabilidad. Ese era Juan. Por eso decimos que Juan era la segunda venida de Elías. Por eso debemos entender cuál es nuestra actitud ante la Biblia. Porque desde el punto de vista tradicional, Juan Bautista se lo considera un gran profeta. Porque es el que vino antes de la llegada del Señor, el que dio testimonio. Pero sin embargo hemos visto y hemos aclarado que esto no fue el camino original que Dios había sostenido. Esto se debe a que hemos estado leyendo la Biblia basado en la creencia incuestionable de que Juan Bautista era un gran profeta. Pero el principio divino, no todo lo que ha sucedido en la historia providencial es la voluntad de Dios. Por eso, una pregunta importante que muchos se han hecho en la historia es: ¿por qué el Hijo de Dios muere en una cruz? Si usted alguna vez ha reflexionado, como me pasó a mí, haciendo un análisis de toda la historia, hemos visto que en el comienzo Dios quería que Adán y Eva establecieran ese ideal. Compartió su corazón para que ellos cumplieran las 3 bendiciones. La unidad con Dios, ser un hombre perfecto, un hombre verdadero, Adán. La unión con Dios, una mujer verdadera, Eva. Y luego la segunda bendición, que era unirse, amarse, formar una familia verdadera. ¿Por qué? Porque si Adán es un hombre verdadero y Eva es una mujer verdadera y se unen centrados en el amor verdadero de Dios, tienen hijos, naturalmente se transformarían en padres verdaderos. Y sus hijos serían directamente el linaje de Dios. No habría pecado. ¿Puede imaginarse esa familia y la multiplicación de esa familia en una sociedad, en una nación y en un mundo? Esa es la voluntad original de Dios. Sin embargo, Adán y Eva son tentados, sabiendo que no debían tener relaciones, sabiendo que no debían comer de ese fruto simbólico, ellos caen. Adán y Eva se unen, sí, tienen hijos, sí, pero no centrados en Dios. ¿Cómo sabemos que eso es una realidad? Por el fruto. Jesús dijo que por sus frutos los conoceréis. ¿Y cuál fue el fruto de la relación de amor entre Adán y Eva? Caín mata a Abel. Primer derramamiento de sangre en la historia. Dios se siente muy triste, como leímos en el Génesis 6:6, pero aún así su amor absoluto, su amor eterno e incambiable hace que decida enviar al Mesías. Y comienza todo el proceso de la historia de la restauración, amigos míos, para que nazca el Mesías. ¿Para qué? Para salvar a sus hijos. Supongamos que usted en su hogar está con su hijo o su hija y de repente se lastima, se corta, comienza a tener hemorragia, empieza a sangrar. Usted está desesperado, desesperada. ¿Por qué? Por llamar al médico. ¿Cuántos minutos, cuántas horas, cuántos días va a esperar usted para llamar al médico para que cure, sane y salve a su hijo? Inmediatamente. La desesperación en su corazón hace que inmediatamente llame al teléfono, pida emergencia a un médico para salvar a su hijo que se está desangrentando. Ese corazón desesperado lo heredamos nosotros, viene de Dios. Cuando Adán y Eva caen, Dios está desesperado por enviar al médico, al Salvador, al que los va a curar y restaurar inmediatamente. Pero lamentablemente el hombre que debe cumplir su parte de responsabilidad fracasa una y otra vez. Se ha ido prolongando la historia de la providencia, lo hemos visto en la familia de Adán cuando Caín mata a Abel, en la familia de Noé cuando Cam no se une con su padre.
En la familia de Abraham finalmente, a través de los hijos de Isaac, Esaú se une con Jacob y nace el fundamento. Y pasan los 2000 años de preparación que Dios hace para un pueblo, que culmina con el gran hombre de la historia antes de la llegada del Mesías, que es Juan el Bautista, que debía preparar a ese pueblo como lo reveló Dios, de acuerdo a los evangelios en Lucas. Nace el Hijo de Dios, comienza a predicar día y noche. ¿Para qué? Para salvar a sus hijos. Sin embargo, Juan el Bautista, a pesar de haber recibido esa clara revelación, comienza a dudar. Y en vez de dar testimonio viviente, un testimonio vivo de seguir a Jesús, predicando el Evangelio, va por otro camino, termina encarcelado y decapitado. Por lo tanto, el pueblo de Israel no cree en Jesús. Y aún en el momento crucial en que Poncio Pilato dice, yo no tengo nada en contra de este hombre, no le he encontrado ningún delito, y pone a Barrabás y pone a Jesús, un criminal reconocido como Barrabás, un hombre inocente como Jesús, al pueblo de Israel, y el pueblo elige a Barrabás, a un criminal. Hasta ese punto el pueblo de Israel no tenía fe en Jesús. Por eso él, con tanto dolor, como compartimos antes, ora en Getsemaní, a ver si había alguna posibilidad. Él quería salvar a sus hijos de Israel. Lamentablemente, las condiciones están perdidas. Satanás toma dominio de toda la situación. Y el Hijo de Dios muere en una cruz, sufriendo. Si usted ha visto alguna de las películas, especialmente La Pasión de Cristo, que se la recomiendo muy seriamente, vamos a ver un sufrimiento, que ese sufrimiento, esa tristeza, ese dolor de Jesús, es el de Dios. Jesús dijo, quien ve a mí ve al Padre, porque yo estoy en el Padre está en mí. Jesús era uno con Dios. Y si Jesús estaba sufriendo, Dios también estaba sufriendo. Por eso, lamentablemente, pese a que vino el Mesías a la tierra, que sus primeras palabras fueron arrepentidos que el reino de los cielos está en la tierra, hemos visto una historia de sangre, de guerra, de luchas y de conflicto. Por eso la única esperanza ha sido lo que leímos en el Apocalipsis 22:20, cuando Jesús le dice al apóstol Juan, ciertamente vengo en breve. Vamos a tener que esperar entonces a la segunda llegada del Mesías. Ese será el momento en que podemos, de una vez por todas, terminar con el dominio de Satanás, establecer una sociedad ideal, un mundo ideal, el llamado reino de los cielos en la tierra. Amigos míos, muchas gracias por su atención. Les pido que reflexionen mucho sobre estas palabras, sobre el corazón de Jesús, y que en conferencias posteriores podamos seguir entendiendo el curso de la historia hasta nuestros días. Gracias por estar con nosotros y continúen en Telepaz porque hay mucho más para ustedes. Que Dios les bendiga.